Estamos viendo ahí incidentes, y este incidente en particular por demás notorio, este alboroto que hubo a raíz, como vimos, si usted está siguiendo los estudios, sabe cómo se han mezclado antojadizamente, ¿no? Algo que hasta hoy se suele, entre comillas, mezclar, que es la conveniencia, el negocio, que era el oficio, pero como titulamos aquella oportunidad, era un negocio sucio, ¿no? En este caso se beneficiaban, se enriquecían de la ignorancia, de la idolatría, algo que no ha cambiado. Yo he estado oyendo en estos días aquí hablar de que va a ser la segunda vez en varios siglos, que por ejemplo aquí en nuestro país, en Perú, no va a salir en la procesión habitual el así llamado Señor de los Milagros. Y qué pena en lo religioso, pero también tocaron, me sorprendí, qué pena cómo va a afectar a tantísimas personas que eran parte cultural, los que preparaban las comidas, vestimentas, y aún dijeron el negocio religioso, los que se encargaban de preparar, vender toda la parafernalia. No ha cambiado en 20 siglos, imagínense. Así que ahí está Pablo, en este lugar Éfeso, les pongo el contexto, lo he mencionado, lo reitero. Lugar, Éfeso, se va a convertir en el centro de mayor importancia ministerial del Nuevo Testamento. Paradójicamente, miren cuánta dificultad. Ahora entendemos por qué, ¿no? Dios tenía un propósito especial. Miren toda la dificultad, toda la resistencia espiritual aquí que vamos a ver. Y hoy en esta noche vamos a empezar, no vamos a terminarlo, lo terminaremos el domingo. Les decía que este incidente comenzó en el estudio anterior, hoy vamos a ver una parte de ello. Y con base en este incidente, recuerdan los que hacían los templecillos de la diosa Diana, entiéndase Artemisa, ¿no es cierto? Y ellos veían peligrar su negocio y pretextaban que era un atentado religioso, espiritual, contra la gran diosa Diana, que todo el mundo venera. Vamos a hacernos esta pregunta. La pregunta es esta. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué diferencia al fanatismo de la fe? Y usted me va a decir por qué hago esta pregunta. Obviamente es una manera de enfocar siempre un texto, porque quiero llamar su atención en el versículo 32. En el versículo 32 dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia. Esa palabra que ahí aparece como concurrencia, ¿sabe qué palabra es? Es la famosa palabra eclesia o eclesía, que en otros pasajes se va a traducir congregación y mayoritariamente iglesia. Imagínense. Así que aquí vamos a estar presentes frente a una iglesia. ¿Cómo es posible? Claro, hoy nosotros entendemos iglesia con la connotación de... Claro, es una concurrencia, es una asamblea de creyentes, sí, pero inicialmente era meramente una concurrencia. Y vamos a ver, nos vamos a basar en esto para, valga la oportunidad, qué es lo que diferencia el fanatismo de la fe. A esta concurrencia que vamos a ver se llenó de fanatismo. Así que con base en eso, en los siguientes minutos vamos a compartir una parte. Vamos a llegar solo hasta el versículo 34. Oremos. Señor amado, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estar conectados a ti en primer lugar, por toda la eternidad, por medio de tu Espíritu Santo. Y aún entre nosotros, justamente tu Espíritu Santo hace posible ese vínculo de fraternidad. Y hoy, Señor, una vez más, que sea tu Espíritu Santo, el autor de las Escrituras y maestro por excelencia, que nos la esté enseñando. Gracias por lo que han podido conectarse. Gracias por cada familia aquí representada. Y oramos para que aún a posteriori uses este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué diferencia al fanatismo de la fe? Permítame mencionarle 4 grandes aspectos que encontramos aquí en los versículos 28 al 34. En primer lugar, el fanatismo es fruto de la cólera. ¿Por qué decimos esto? Versículo 28. Continúa el incidente a raíz de los artífices que hacían templecillos, ¿no? Y entonces dice, cuando oyeron estas cosas, dice, se llenaron de ira. Esta palabra es una palabra muy fuerte, muy significativa. Literalmente quiere decir, como dice, llenos de ira, llenos de furia, llenos de... estaban totalmente controlados por ello. Y si no supiéramos esto, no es lo que ocurre con un grupo fanatizado. Justamente están airados, están enfurecidos, están enardecidos. Así que el fanatismo es fruto de la cólera. En cambio, la fe
es fruto del control. ¿No es cierto? No, es totalmente reñido. Lamentablemente hoy ha permeado demasiado esto que no vemos esa diferencia. Y hoy hasta es parte de eso, ¿no? Una persona fanática es sinónimo de religioso. No, en un sentido sí, religioso, pero no tiene nada que ver con la fe. En otras palabras, si hay cólera, no va a haber control. Y si hay control, no va a haber cólera. ¿Sí entiende eso? ¿No es cierto? Así que aquí estaban dominados por la ira. Así que un primer signo, ¿no es cierto?, es la cólera, la ira, esa fuerza tan descontrolada. Eso suele pasar en algunos otros contextos donde el fanatismo impera, a veces en el deporte, a veces en cuestiones políticas, ni qué decir, y a veces, más de las veces, en aspectos, entre comillas, religiosos o espirituales. Pero ya sabe que de dónde viene. Eso es fanatismo. Un segundo aspecto, dijimos que íbamos a ver 4. El fanatismo da fruto, se transforma en clamor. Dice el versículo 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, y gritaron. Ahí está. Esta palabra gritaron, este verbo que va a aparecer 2 o 3 veces aquí, literalmente viene de un verbo en el griego, en el original, que alude al grito que hace un cuervo, un chillido, literalmente como un grito, con esa fuerza y todo, gritaron. Así que el fanatismo se va a traducir en clamor, en chillido, ¿no? En cambio la fe produce gozo, no griterío, no gritería. Así que aquí estaba toda esta multitud, hacían sus arengas alterados, ¿no? Decían ahí y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Era la diosa Artemisa. Note, estaban haciendo cual una barra brava. Ya sabe de dónde viene, del fanatismo. Un griterío generalizado. Versículo 32 vuelve a aparecer, dice, unos pues gritaban, es el mismo verbo, gritaban una cosa y otros otra. Estaban un griterío generalizado. La bulla, la barra, no hablan bien. La bulla, la barra, no hablan bien. Manifestaciones del fanatismo. Y dice, porque la concurrencia, mismo versículo 32, estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Imagínense, ¿no? Así que ahí está, la segunda característica del fanatismo es este griterío. ¿Le suena? Una vez más, si no supiéramos de qué estamos hablando, es una congregación pagana, aunque literalmente use el término, parecería que estamos hablando de una lamentable congregación promedio, donde el estándar para mirar si están muy animados es justamente el griterío. Literalmente se dice, ¿no? A ver, un grito, algo por el estilo. ¡Wow! No estoy diciendo que gritar necesariamente sea así, el alzar la voz, pero si hay fanatismo, va a haber de hecho griterío. Así que mire cómo se puede dar esto. Estamos hablando de un grupo, de una ciudad que está alterada, de una ciudad pagana, idólatra, por si acaso, una vez más. Así que ahí está este griterío generalizado. Volvemos a verlo eso en el 34. Noten ahí, pero cuando lo conocieron, está hablando de Alejandro, cuando lo conocieron que era judío, todos a una voz, unánimemente gritaron. El fanatismo, note cómo fomenta, ¿no es cierto?, el falso fervor. Todos gritaron casi por 2 horas. Grande Diana de los Efesios. Estos nos hubieran, ¿no es cierto?, destronado de ser los campeones de la barra mundial. Nosotros nos llevamos en el mundial pasado a ser la barra más entusiasta. Estos fácilmente nos ganaban porque por 2 horas gritaron, grande Diana de los Efesios. El fanatismo fomenta el falso fervor. Por ejemplo, ¿ha notado cómo el fanatismo puede motivar, producir el estar dispuesto a penurias, penitencias, el paroxismo, ¿no? El desenfreno, justamente. En cambio, la fe produce calma. Totalmente diferente, opuesto. El fanatismo se contagia también. El fanatismo se contagia. El fanatismo se contagia por las emociones. La fe se contagia por la escritura. Repito, el fanatismo se contagia por las emociones. La fe se contagia por la escritura. Así que note cómo esta segunda característica es típica. Estamos hablando del fanatismo, es así. Algunos podrían pensar que es un indicador positivo. No es así. Tercera característica, tercera y penúltima. Hemos visto que el fanatismo es fruto de la cólera. Hemos visto que el fanatismo da fruto en clamor. Tercero, el fanatismo da fruto de confusión. Mire lo que dice el versículo 29. Y la ciudad
ni siquiera el estadio, ¿eh? No, la ciudad, la ciudad se llenó de confusión, literalmente confusión. Así que una ciudad completamente confusa. ¿Cómo es esto posible? Yo imagino, lo más que puedo imaginar, imagino usted también es un estadio donde a veces los fanáticos, pues así se dice del fútbol, ¿no? Están exacerbados en sus emociones, pero bueno, como una ciudad, lo único que me puedo imaginar, salvando las distancias, obviamente, es cuando nuestro país, Perú, volvía a ir al Mundial y se estaba decidiendo si iba o no. Se estaba jugando la clasificación y se dio el gol y todos, y no necesitábamos estar en el estadio ni nada, pero prorrumpimos, no toda la ciudad, sino todo un país. Pero ahí no tenían internet, no tenían señal, no había nada. Imagínense, ¿no? Se llenó en este caso de confusión, en este caso, una ciudad completamente confusa. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. Así que, en contraste, la fe se cimenta en la convicción. La fe se cimenta en la certeza. Todo lo contrario al fanatismo. Por eso cuando usted le pregunta sobre algo a alguien que dice creer y él dice no sé, está frente a un fanático. Probablemente no sea su intención, no lo haga conscientemente, pero está revelando que es un fanático. A propósito, si usted o yo somos creyentes y nos preguntan algo y no sabemos dar razón, probablemente por eso nos digan, tú eres un fanático. Porque ese es el fanatismo, pues. Sencillamente pura emoción. No hay convicción, no es cierto, hay griterío, hay confusión. Note. Y noten en el versículo 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, y recuerden que dije la palabra eclesía, de donde viene iglesia, estaba confusa. Una concurrencia completamente confusa. Y ahí los más no sabían por qué se habían reunido. El público estaba totalmente perdido. Los demás estaban unos confundidos y todos perdidos. Impresionante. ¿Esto es posible? Aquí la razón era lo menos que importaba, no imperaba. Y usted seguramente ha visto, ¿no? Cuando alguien le pregunta, y una vez más, ¿pero por qué es esto? ¿Por qué? No sé, no interesa. ¿No interesa? Entonces estamos frente a un culto fanático, a una fanatización. Y no termina. Y mire cómo hemos visto la cólera, el clamor, la confusión. Estaban ahí completamente, toda la ciudad confundidos. ¿No es cierto? La última característica, el fanatismo da fruto en convulsión. Mire, no terminó ahí, versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una, todos unánimemente, se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Cuando aquí dice se lanzaron, literalmente es eso, se abalanzaron, como el tumulto. Lo que suele pasar en estos casos lamentables, que de tanto en tanto hace poco ha vuelto a pasar. Recuerdan estos incidentes en Perú, pasó en una discoteca, cuando hay estas avalanchas de gente, literalmente eso es lo que pasó. Se lanzaron al teatro, a este lugar abierto, ¿no es cierto? Y literalmente allí una revuelta religiosa. ¿Arrebatando a quiénes? A Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, parte del equipo ministerial. Y ahí lo hicieron. A propósito, otra palabra, miren en qué contexto aparece esta palabra. Hemos visto que aparece la palabra concurrencia, eclesía. Y esta palabra arrebatando, ¿sabe cuál es? La palabra del arrebatamiento. Literalmente, ¿qué hicieron? Se apoderaron. A propósito, esto es por contraste lo que va a hacer un día el Señor. En cualquier momento va a venir por su iglesia en el arrebatamiento, rapto, traslado. ¿Qué va a hacer? Se va a apoderar de lo que es suyo. Pero aquí fue obviamente algo negativo. Una revuelta religiosa. El diablo siempre desarrolla el desorden. Donde hay desorden está presente el diablo. Satanás siempre subsidia la sedición, la revuelta. El maligno motiva la mayoría de los motines. Esa es la palabra, ese es el contexto que estaba pasando aquí. Cómo con violencia estaban allí arrebatando, tomando con ellos. Mire la escalada. Mire cómo está ocurriendo. ¿Cómo es? Por ser fanáticos. Note versículo 33. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Otra vez una turba trastornada. Y aquí, en esta turba trastornada, se rompe todo respeto. La vida no vale y no importa nada. Mira a qué punto se puede llegar por el fanatismo. Es terrible. Muy probablemente no hay ni esa intención, ni esa conciencia. Justamente como ya no hay conciencia, no hay freno, y se va a llegar a eso. Así que
en esta noche es totalmente diferente de la fe, ¿no es cierto? La fe comienza y se cimenta en el conocimiento, en la comprensión, produce calma, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Así que es totalmente opuesto. Esto es el fanatismo. Si hasta aquí de repente usted ha creído o crecido pensando en eso, porque a veces eso es lo que se motiva, ¿no? Un fanatismo inverso. ¿Sabe cuál es el fanatismo inverso? Misticismo. A la inversa, todo hacia adentro. Entonces, totalmente místico, tampoco. Así que aquí vemos cómo el fanatismo es totalmente diferente a la fe, ¿no es cierto? A propósito, ¿qué se puede hacer en medio de todo esto? Termino en el versículo 30, y queriendo Pablo, porque recuerda, estaba Pablo en medio, no ha aparecido, y queriendo Pablo salir al pueblo, él, recuerden, él desde el día de su conversión, el camino a Damasco, recuerdan, él sabía que parte de su misión y comisión era, recuerdan, Jesús le había dicho, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Y él nunca le corrió eso. Yo siempre creo que él le quedó grabado el hecho de ser testigo de la muerte, del apedreamiento, la lapidación de Esteban. Y cuando el Señor le dijo, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario sufrir, él recordó a Esteban y dijo, está bien, yo lo sé, ya sé cómo es eso. Y así que Pablo estaba dispuesto a salir ahí y hablar. Pero ¿qué ocurrió? Los discípulos no le dejaron. La piedad siempre va a promover la protección de las personas. Así que los discípulos no le dejaron. Le dijo, sí, anda, no importa que pase nada. A ver, aquí está Dios. No va. ¿Le suena? Hoy no juzgo la intención, la piedad. Lo que juzgo es ese estándar de piedad que algunos creyentes, seguro bien intencionados, la intención es buena, pero van a poner en riesgo sus vidas y la de otros. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Para los que nos van a escuchar después, estamos hablando en tiempos de pandemia, terrible. Y hay creyentes, pastores, que hoy más que nunca, qué bien, se han animado. Pero hoy, justo hoy que está por el bien de todos, limitado, restringido, porque es peligrosísimo, justamente, ¿no es cierto?, quieren hacer ¿qué? Poner en riesgo sus vidas y sobre todo afectar sus familias y de otros creyentes y de otras personas de la misma obra. Seguramente ha visto más de un caso en que un pastor, un ministro bien intencionado hizo eso. ¿Y qué hizo? Terminó afectando a toda su congregación. Y no estoy contando una ilustración, estoy contando historia, podría decir los nombres propios. Terrible. Así que, ¿qué hicieron? No, los discípulos no le dejaron. La piedad promueve la protección de la persona. También vemos que aquí, versículo 31, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentara al teatro. Las autoridades amables, amistosas, altruistas, auxilian sin hacer acepción de personas. Esa es una verdadera autoridad, ¿no? Aquellas que van a velar por la integridad plena de las personas. Así que aquí estamos viendo frente a un terrible problema, que ya vemos gira alrededor del fanatismo. A propósito, en esta noche, ¿cuáles son los indicadores de su cristianismo, entre comillas? ¿Fanatismo o fe? ¿Qué dirían los que le conocen más cercanamente? ¿Que es usted un fanático o alguien de fe? Recuerde, hoy a veces eso no se entiende. Somos llamados a evidenciar nuestra fe por medio de las obras, no por el fanatismo. Es todo lo contrario, y mire a lo que puede llegar. Así que, como dijimos, el fanatismo se contagia por emociones. La fe se contagia por la Escritura. Que el Señor nos ayude, como hemos titulado toda esta serie, a contagiar a Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y tú sigues hablando categórica y claramente por medio de ella. Habiendo tú y pudiendo hablar de muchas maneras, ya no hablas, ya no es necesario que hables en el terremoto estridente, en la tempestad que ruge, ahora en el silbo apacible de tu palabra, en la quietud, en la convicción y calma de la comprensión que tu Espíritu Santo nos da. Gracias que podemos tener plena certidumbre de tus palabras. No son impresiones, es tu palabra. Y Señor, que podamos crecer
Esto es, ya que la fe viene por el oír y el oír por tu palabra, crezcamos en nuestra relación con tu palabra, para que crezcamos en la fe. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.